Saludos, el día de hoy vamos a hablar de los ensayos FACE. La palabra FACE es el acrónimo de Free Air Carbon Dioxide Enrichment, cuya traducción al español es ensayos de enriquecimiento de CO2 al aire libre. Cuando hablamos de fertilización vegetal, recordamos siempre al nitrógeno, el fósforo y potasio debido a que son macroelementos. Pero se nos olvidan otros macroelementos de suma importancia, como el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Cabe recordar que el 95% de la materia seca de una planta está constituida por estos tres elementos. La fotosíntesis es un proceso complejo. Acá se utilizan como sustratos el agua, el dióxido de carbono y la luz para formar oxígeno y azúcares. Este proceso se puede dividir en dos pasos grandes. El primer paso son las reacciones dependientes de la luz y un segundo proceso de reacciones independientes de la luz. Existen dos sustratos, que son el agua y el dióxido de carbono. Durante la etapa de las reacciones dependientes de la luz es cosechada por pigmentos antena y el agua es disociada por un proceso de electrólisis, liberando oxígeno y protones. Estos protones H+ quedan en el lumen del tilacoide, mientras que el oxígeno es liberado a la atmósfera y es el oxígeno que nosotros respiramos. Posteriormente, las reacciones van a producir poder reductor ATP y NADPH, los cuales van a trabajar sobre el ciclo de Calvin, que es el proceso no dependiente de la luz. Y acá es donde se fija el dióxido de carbono. Es por ello que si nosotros enriquecemos una atmósfera con dióxido de carbono, podríamos promover el rendimiento de un cultivo, debido a que estamos fertilizando con este compuesto esencial para las plantas. A partir de la década de los 80, salieron publicados una serie de artículos utilizando esta metodología FACE. ¿Por qué realizar una gran inversión llevando a cabo estos experimentos al aire libre cuando podríamos hacerlos en un laboratorio, en una cápsula, simplemente enriqueciendo la atmósfera con dióxido de carbono? La respuesta es muy sencilla. Dentro de una cápsula tendríamos una alteración en la temperatura, en la concentración de oxígeno, una alteración en la transpiración y en la humedad relativa, por lo que el metabolismo completo de la planta se vería alterado y tendríamos una suma de errores experimentales. Los ensayos FACE han sido realizados en especies C3 y C4. Sin embargo, la cantidad de ensayos realizados para plantas C3 es mucho mayor que en plantas C4. Y esto se debe porque se parte de la teoría de que las plantas C4, al no tener fotorrespiración, entonces no son sensibles a un incremento atmosférico del dióxido de carbono. A lo largo del tiempo y a través de muchos experimentos, se ha encontrado que las plantas C3 pueden aumentar la asimilación neta de carbono hasta en un 25%. Algunos otros valores importantes de destacar son la eficiencia cuántica de la absorción de CO2, la relación que existe entre la concentración de dióxido de carbono interna en la célula e interna en la cavidad subestomática y también la conductividad estomática. Un dato particular es que la conductividad estomática disminuye considerablemente. En este caso vemos que esta conductividad estomática disminuye un 20%. Usualmente las plantas que están en un ensayo FACE tienden a calentarse y esto se debe a la disminución en la tasa transpiratoria y en la conductividad estomática. Como conclusiones podemos derivar que los ensayos FACE se realizan al aire libre debido a que se trata de minimizar las fuentes de error experimental.
Este error se vería incrementado si se hace en condiciones in vitro. Otra de las conclusiones que derivamos es que el enriquecimiento con dióxido de carbono pues fertiliza las plantas y se observa un aumento en la tasa de asimilación neta. Otra conclusión que podemos sacar de acá: podría aplicar esta tecnología a invernaderos. Sin embargo, primero se deben de controlar una serie de parámetros, como por ejemplo la fertilización, optimizar el uso de los recursos hídricos, evitación del estrés, y como paso final podríamos hacer una inversión en el enriquecimiento con dióxido de carbono. Espero que haya sido de provecho y muchísimas gracias.